gobierno del Estado romano. Vimos en primer lugar, adelante, vimos en primer lugar que la primera forma de gobierno que tuvieron los romanos fue la monarquía, que los órganos políticos que tuvo la monarquía fue el rey o rex, que tenía funciones políticas, judiciales, militares y religiosas. El otro órgano político fue el senatus o senado, y el otro órgano fueron los comitia o los comicios, de los cuales habían de 3 clases: los comicios por curias, los comicios por centurias y los comicios por tribus. Luego, el gobierno se agota. Es un sistema político que duró desde el año 753 de la fundación de Roma hasta el año 502, para dar paso a un nuevo sistema político denominado la República, que se inicia en el año 510 a.C. y que termina en el 27 a.C. Ese tránsito de un sistema político a otro, el sistema de la monarquía, hacia el sistema político denominado república, hay dos posiciones en cuanto a cómo se dio ese cambio. Algunos dicen que fue un cambio que se dio de manera muy violenta. Otros consideran que el cambio debió de haberse dado de manera paulatina, porque el pueblo romano era un pueblo que sentía mucha vocación por el derecho y que vieron que ese sistema político, que era la monarquía y que era un sistema político muy violento, ya no respondía a las necesidades y al espíritu del pueblo romano. Y esto es mucho más creíble, esta posición es mucho más creíble, en tanto que al final de la época monárquica, cuando ya había escritura, se promulga la primera ley escrita. Al final, fue casi al final de la monarquía, se promulga una ley escrita que recoge el derecho consuetudinario, pero que se constituye como la primera constitución para el pueblo romano, en donde ya se reconocen derechos importantes, y esta fue la famosa ley llamada de las 12 tablas o ley de Sembiral. De esta ley vamos a seguir hablando por mucho tiempo, incluso cuando estudiemos las fuentes del derecho romano, en tanto que la ley de Sembiral es una ley que fue una fuente importante en la formulación del derecho romano. Según varios historiadores también, la República, que nace en el año 510 como una contraposición, como un sistema político diferente a la dictadura ejercida también por la clase de los patricios, y los plebeyos logran desde el año 494 la creación de un tribuno que es plebeyo. Y definitivamente el sistema político denominado república significa para los romanos un equilibrio en los poderes, sobre todo cuando había una contraposición entre dos clases sociales antagónicas de la época, que eran los patricios y los plebeyos. La república constituye entonces la democratización
y el cambio de un sistema de corte más autoritario hacia un sistema político más democrático. Y como les decía, en esta época tiene gran trascendencia la creación de los años 451 al 450 antes de Cristo de la ley de las 12 tablas o ley de Sembiral, como una forma de crear una regulación lo más uniforme posible para patricios y para plebeyos. Fue la ley que también trajo la abolición de la prohibición que había de que pudieran contraer matrimonio personas patricias con personas plebeyas. Y dentro de este contexto de la República, que es la segunda forma de gobierno de los romanos, los órganos políticos de la República fueron la primera magistratura, que es el equivalente a lo que fue el rey durante la monarquía. Se considera probable que la primera magistratura republicana haya tenido lugar antes que la creación de los cónsules y del cargo del dictador, que era una magistratura de carácter extraordinario que duraba 5 años en su ejercicio, porque una de las características de la primera magistratura era que solamente duraban 1 año en los cargos y cada año se renovaba quien iba a ejercer el poder y quien iba a dirigir los destinos del pueblo romano. Vemos pues que frente a la monarquía, caracterizada por su duración de carácter vitalicio, con un poder bastante ilimitado, y la detentación unipersonal del poder real, la primera magistratura republicana tiene un carácter anual. Luego, más adelante, por las luchas que siempre se produjeron entre patricios y plebeyos, surgieron otras características de la magistratura. Y si al principio la ejercía una sola persona, más adelante las magistraturas se convierten en colegiadas, porque cada magistrado actuaba siempre con un colega. Eso significa que se nombraban a 2, al magistrado y su colega. Y eso de colega es lo que dio origen al nombre de colegiados, que son los tribunales que no son unipersonales y que están compuestos por 2 o más personas. Así, el Tribunal Constitucional está compuesto de 5 magistrados. El Tribunal Electoral está compuesto de 6 magistrados. La Corte Suprema de Justicia está compuesta de 13 magistrados. A eso se le llama tribunales colegiados. También hay juzgados hoy por hoy que son tribunales colegiados, en donde no actúa un solo juez, sino que pueden actuar conjuntamente 2 jueces o 3 jueces, y todos esos son tribunales colegiados, que es una innovación que le hizo Roma a las magistraturas, a la primera magistratura, que, como les digo, se equipara la primera magistratura dentro de la forma de gobierno de la República, se equipara al rey. Rodolfo, adelante.
Rodolfo está levantando la mano. Rodolfo Reyes, adelante. Continúe, doctora, hablando en la actividad. Perdón, licenciada, voy conduciendo, marqué mal, disculpe. Licenciada, perdone. No pasa nada. No pasa nada. Fue involuntario, licenciada, disculpe. No hay pena, no hay pena. Disculpe. Yo, mi pena es que no darle la palabra cuando ustedes la pidan, porque como aquí, ya saben ustedes que hay que estar controlando la clase, hay que estar controlando el tema de todas las, el listado de asistencia que trae aquí esta plataforma, y luego gente que quiere entrar, porque no, algunas personas no pueden entrar como la mayoría que entran de una vez, sino que tengo que, en forma manual, que darles admitir. Entonces luego otras personas que piden la palabra, luego otras personas que escriben en el chat. Entonces hay que estar como muy atento a tanto movimiento dentro de la plataforma. Y por eso es que a veces me da pena que uno mire a alguien y que no le pueda dar la palabra hoy. Perdón el inconveniente. No, para nada, para nada. Bueno, estábamos hablando entonces de los órganos políticos de la segunda forma de gobierno de los romanos, que es la magistratura, la segunda forma, la república, que tiene a la magistratura. Pero luego también encontramos otro órgano político importante. Y esto viene desde, hay que retrotraerse un poco a la época monárquica, porque los ciudadanos se integran en el Estado mediante la organización de tribus territoriales, es decir, por razón del domicilio. Y esta organización territorial arranca de la época de Servio Tulio, porque Servio Tulio fue el monarca a quien se le debe la reforma serviana. Y Servio Tulio fue el que hizo el primer censo. Y no lo hizo para saber qué necesidades habían en términos de educación o de habitación, sino que lo hizo para poder fijar el impuesto y dividió a los ciudadanos del pueblo romano en personas de primera clase, atendiendo a su riqueza o al ingreso, y así los dividió entre primera clase, segunda clase, tercera clase, y llegó hasta cuarta clase, y llegó hasta la quinta clase, por su riqueza, por el ingreso que recibían. De tal manera que también esta distribución territorial estaba relacionada con las personas que ya se tenían dentro del censo, identificadas como personas que estaban aptas para tomar las armas y poder acudir al llamado de la guerra. Y se crearon unas unidades militares llamadas centurias. De ahí que, según los historiadores como Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, cuentan en sus datos históricos que llegaron a ser un total de 193 centurias,
de caballería, infantería y de soldados auxiliares. Y que la infantería, que son los de a pie, estaban divididos en centurias de primera, segunda y tercera clase, atendiendo a la edad. Los juniors eran los de 17 a 45 años. Los señores eran de 46 a 60 y los de la tercera clase eran de 60 años en adelante. Luego, toda esta organización militar fue la que se convirtió en los comicios centuriados. Y los comicios centuriados que fueron convocados para la declaración de la guerra, para campaña militar, y que más adelante también se les dio funciones de carácter electoral y jurisdiccional, cuando llegaron a representar a todo el pueblo en armas. Y en dichas comitias, todas las personas, estas 193 centurias, participaban con su voto. De ahí que el otro órgano importante en la República, además del primer magistrado, están los comicios centuriados. Y que ya sabemos que la característica principal para poder identificar a los comicios centuriados eran porque eran las personas que eran convocados para la guerra por estar ya identificados dentro de las personas que estaban aptos para ser llamados para la guerra. Y el tercer órgano de mayor influencia en la cosa pública durante la República fue el Senado, que se recuerdan ustedes que su origen también se le debe a la monarquía cuando Rómulo organizó, Rómulo siendo el primer rey de Roma en el 753 a.C., autorizó, organizó, mejor dicho es la palabra, organizó un senado con 100 senadores. Y este es un elemento que permitió que la monarquía no fuera de carácter absoluto, porque tenía el contrapeso. De esta misma manera, también era un órgano consultor en el sistema político o segunda forma de gobierno que tuvo Roma, la República. Es decir, que fue un organismo importante que sobrevivió a la finalización del régimen político monárquico y que ahora también es muy útil dentro de la República. Recordemos que la República es un periodo también que abarca del año 510 en que termina el régimen monárquico al 27 antes de Cristo. Luego encontramos que por leyes establecidas como la ley Ovinia, los magistrados llamados censores, más adelante vamos a ver también la clasificación de los magistrados. Los magistrados censores eran a los que les correspondía hacer el censo y a ellos les competía también seleccionar a los senadores. Pero ya en este momento de la República, en virtud de lo regulado en la ley de las 12 tablas, fueron tanto patricios como plebeyos. El Senado se reunía en un lugar cerrado, que es lo que hoy se llama el hemiciclo.
es de origen romano. Allí se reunía el Senado en un lugar que estaba consagrado a una curia llamada la Curia Hostilia, y generalmente era convocado y presidido por el magistrado, que tenía el derecho de actuar. También los que más adelante se le llamaron tribunos de la plebe, que eran magistrados que defendían los intereses del pueblo romano, que no era aristocrático, también tuvieron esa misma facultad. El magistrado, el primer magistrado presidente de este órgano, de este órgano político, era el que comunicaba al Senado la opinión, lo que proponía. Él hacía la propuesta, pero luego les invitaba a que emitieran su opinión los del Senado. Es decir, que se abría un diálogo, una discusión, que podía ser también un debate donde unas personas podían estar a favor, otras personas podían estar en contra, pero en todo caso, vean que desde esta época, dentro del Senado, lo que hoy sería el Congreso, había un procedimiento bastante democrático. Y el magistrado presidente, después de hacer la relación de los hechos, la propuesta que tenía, como les digo, invitaba a los senadores para que ellos también emitieran su opinión, y finalmente se hacía una votación para ver si quedaba la propuesta. Cuando ya se había dado el sistema de la mayoría de votos para aprobar esa propuesta que ya había sido ampliamente discutida, luego tenía que ir a ser votada en los comicios, y el pueblo romano votaba, emitía su voto, y luego el Senado tenía la función de ratificar lo que el pueblo ya había decidido mediante su voto. Y esto era parte de los poderes del Senado. También recuérdense que el Senado ya había tenido la función del interregnum, que mientras se elegía a un rey, porque había muerto, ya que los cargos eran vitalicios, un senador se hacía cargo para que no se produjera en esa vacatio o en ese lapso de tiempo, que no se produjera un vacío de poder. Y luego tenía la autoridad, que era el acto de aprobar esas deliberaciones que eran presentadas, las cuales iban a ser votadas y aprobadas más adelante por las asambleas populares. En un principio, el Senado ratificaba solamente aquellas decisiones que habían sido votadas por los comités centuriata, pero posteriormente el Senado aprobaba todas las decisiones, aunque hubiesen sido votadas por los comicios por tribu, o bien por los comicios por curia. Entonces, la autoridad que tenía el Senado era el control sobre las leyes que se iban a aprobar en el pueblo romano.
El Senado era un órgano importantísimo en esta estructura política porque le tocaba el emitir unas opiniones que se llamaba Senado Consulto y que más adelante se convirtieron en fuentes en la producción del derecho romano. También le tocaba que controlar todo el tema de la fiscalidad, es decir, que actuaba también como un ministerio de finanzas, todo el tema de los impuestos, la acuñación de la moneda, como que fuera un banco de Guatemala. En materia religiosa también le tocaba al Senado que dirigir los cultos, consagrar los templos nuevos. En el campo militar el Senado tomaba la dirección de la guerra y decidía si se finalizaba la guerra, otorgarle los honores a los soldados que regresaban victoriosos a Roma y los emolumentos o las recompensas que debía de hacérseles a los soldados, que podía ser en pago en moneda o también se les asignaban tierras. En materia de política exterior, es decir, que funcionaba como un ministro de Relaciones Exteriores o canciller, porque recibía a los embajadores que venían de otras latitudes, de otros reinados, de otros países, y también nombraba embajadas para que fueran a resolver o hacer alguna propuesta a otros países. Luego también en materia de política interna, ejercían control sobre las asociaciones romanas, controlando que no fueran asociaciones peligrosas que le fueran a causar alguna inestabilidad a Roma y conjurando cualquier conato de sedición o de sublevación. Y en materia jurisdiccional, también el Senado tuvo el poder de suprimir las garantías se les llamaba en esa época garantías jurisdiccionales. Es decir, pues que el Senado era un órgano importantísimo y que tenía una cantidad de atribuciones que prácticamente reunía el poder ejecutivo y el poder legislativo de hoy. Por favor, si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, algo que yo no haya explicado bien y que ustedes quieren que lo aclare un poquito más, pues por favor no tengan pena de preguntar. Luego... Licenciada, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿Qué quiere decir los títulos nobiliarios? ¿Cómo? Los títulos nobiliarios, ¿qué quiere decir? Sí, que en alguna época en la cual podía haber algún conflicto en Roma, ya tenía también la potestad de suspender las prerrogativas que tenían las personas aristócratas, que por el hecho de ser aristócratas y que tenían títulos nobiliarios, que eran nobleza, ellos tenían muchas prerrogativas y facultades. También podían suspenderse los privilegios que tenían los nobles. A eso se refiere. Gracias, licenciado. Muy bien, Edgar. Luego encontramos la tercera forma de gobierno del Imperio Romano,
que fue el principado. Perdón, la tercera forma de gobierno que tuvo el pueblo romano fue el imperio. Pero antes tenemos que ver el órgano político que tuvo el imperio, que fue el principado, porque el imperio principió como un principado. Entonces es importante ver el principado como el inicio del imperio. Por eso el principado no se da exclusivamente como una tercera forma de gobierno, sino que se enseña como lo que dio, o la génesis, o lo que dio principio al imperio. Mercedes, adelante. No, creo que fue error también. Vean ustedes que en el último siglo de la República, sí, Mercedes, adelante. Mercedes, adelante. Bueno. En el último siglo de la República, vean ustedes cómo... Mercedes, adelante. Ay, no. Es que yo no puedo. Veamos. El periodo que abarca la República es del 510 al 27 antes de Cristo. Bueno, vean ustedes, sí, a mí me parece. Vean ustedes que en el último siglo que tuvo la República, culminó la conquista militar y cultural de Roma desde España hasta el Asia Menor. Fíjense que el Imperio Romano llegó a abarcar todo el mundo civilizado y conocido de aquella época. Y entonces abarcó. Situémonos en España, en el Mediterráneo, desde Algeciras a todo lo largo y todo lo ancho, hasta llegar a lo que hoy conocemos como Turquía. El territorio se ensanchó mucho y cobró unas proporciones gigantescas. El sistema político principia a ser insuficiente y a desgastarse, porque esta grandiosidad territorial que tuvo Roma también conllevaba grandes efectos de carácter económico. Y fue, digamos, debilitando a la aristocracia. Vean ustedes que Grecia y Oriente también, con sus culturas filosóficas y políticas, contribuyeron mucho en el desarrollo de Roma, y luego principiaron a surgir una cantidad grande de clases sociales. Para entonces ya no solamente eran los plebeyos y patricios, sino que principiaron a aparecer otra cantidad de clases sociales
más que todo por la actividad que desarrollaron. Y ese siglo segundo y primero antes de Cristo se caracterizó por un permanente estado de agitación que produjo graves consecuencias en la vida política y social y económica de Roma. Y los golpes de Estado se suceden unos. Los golpes económicos se producen y los golpes como golpes de Estado se producen unos a otros. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien que me diga si me escucha bien, por favor? Excelente. Gracias. Sí, doctora. Sí. Gracias. Es que Yulisa dice que se me escucha robotizado, pero yo creo que es problema del equipo de ella, ¿no? Y que esto no está generalizado en la clase, Yulisa. Ok, licenciada. Luego, hablamos de toda esta convulsión de Roma. Luego, vean ustedes que había gente todavía en Roma que eran amantes del sistema político de la República y tratan de conservar la República a toda costa, de tal manera que se forma un primer triunvirato. En el año 70 antes de Cristo aparece Pompeyo, que era un caudillo popular del pueblo romano, el general Craso, y abolieron una constitución la constitución de Sila, que era una constitución muy represiva, y luego entonces también lograron sofocar las revueltas que habían hecho los esclavos encabezados por Espartaco. De ahí que Julio César, Craso y Pompeyo, Julio César es el primero de los 12 Césares que tuvo Roma. Lograron sofocar todas esas revueltas, formaron un triunvirato para poder recomponer el orden de la ciudad y lograron estar mucho tiempo, un tiempo en el cual incluso floreció el derecho y floreció una cantidad de instituciones de Roma. Pero después Julio César fue traicionado por Pompeyo y finalmente asesinan a Julio César. Pero todavía unos soldados jóvenes, admiradores de César, admiradores de Julio César, ese segundo triunvirato estuvo formado por Marco Antonio, por Lépido y por el joven Octavio. Luego Marco Antonio Egipto estaba dominado por Roma, con su reina Cleopatra. Y recordarán ustedes toda esa historia en donde Marco Antonio hace una alianza política con Cleopatra y además procrea 3 hijos. Parece que 2 varones y una niña. Procrea con Julio César, con Marco Antonio. Pero ya Cleopatra había hecho alianza política también con Julio César, y de esa unión de Julio César con Cleopatra, ella tuvo a su hijo Cesarión. Era el primer hijo de Cleopatra, pero Cleopatra es una de las tantas reinas llamadas Cleopatra
la dinastía de los Ptolomeo, y los Ptolomeo tenían origen griego. Por eso Cleopatra tenía origen griego. Como Egipto pertenece a África, las investigaciones también dan cuenta de que posiblemente, porque en la historia no se habla mucho de la mamá de Cleopatra, era de origen africano. De tal manera que encontramos que se forma ese segundo triunvirato, pero resulta que Marco Antonio traiciona a Roma y entonces Octavio va a combatirlo a Roma y lo vence en la famosa batalla de Actium, y de ahí se produce toda aquella tragedia de Cleopatra que se suicida. En las investigaciones dan cuenta de que se suicida. No se sabe exactamente cómo. Alguna leyenda dice y habla del áspid en una canasta de higos, pero no, eso es un tanto como leyenda, pero sí que se suicida. Marco Antonio también, y toda la dinastía, o fueron asesinados por los ejércitos romanos. Ahí termina entonces la República, y aquí es en donde principia lo que se denomina el Principado, que es el inicio del Imperio Romano. Cuando Octavio regresa victorioso a Roma, el pueblo romano le da la investidura de príncipe. Octavio, que era ideológicamente afecto a la República y a un sistema que son los inicios de la democracia, del concepto democrático, de un sistema político democrático, entre comillas, democracia, porque había esclavitud. Él rehúsa y lo rechaza, pero es tanta la presión del pueblo romano que termina por aceptar. Y es más, el pueblo romano le da la investidura de Augusto, y en ese momento principia a llamarse Octavio Augusto. En la historia se le conoce como el primer emperador, porque con esta investidura de Augusto se convierte en Dios y hombre, de tal manera que se convierte en un gobierno autocrático, en un gobierno unipersonal, en el cual sus órganos políticos ya no existen, porque el Senado se convierte en un órgano puramente burocrático. Crece la burocracia grandemente, y el Senado solamente responde lo que el emperador quiere. Se convierte en un órgano de carácter administrativo y casi, diría yo, como un órgano decorativo. Pierde todo el poder que había tenido anteriormente, porque ahora el poder lo asume el emperador, creyéndose incluso Dios, y sus decisiones no pueden ser cuestionadas absolutamente por nadie. Se concentran en él todas las facultades que había tenido el Senado, se concentran en el emperador, y se convierte en un gobierno autocrático que duró hasta aproximadamente hasta el año 330 después de Cristo. Aunque realmente vean ustedes que ya fue una etapa
con un gobierno de franca decadencia, y los emperadores también en el ejercicio del poder hicieron, pero barbaries. Eran una cantidad de arbitrariedades, no frenaron sus excesos en ningún sentido. Como se sentían y se creían dioses, entonces cometían una cantidad espantosa de atrocidades. Y luego encontramos que al final del imperio romano se sucede una cantidad de emperadores, unos que son el producto de una dinastía, es decir, que descienden unos de otros por efecto hereditario, y otros que solamente son llamados en ese momento porque son jefes de los ejércitos muy reconocidos en las batallas de Roma, y cuando hay algún espacio de poder, vacío de poder, el pueblo los convoca y los llama y se convierten en emperadores. Pero Roma se divide en este momento en dos partes, y se hacen dos capitales. La capital de Occidente, Diocleciano, divide el reinado de Constantino, y la capital la traslada a Bizancio, situada en el estrecho del Bósforo, la que da el nombre de Constantinopla. Y la otra capital, que se llama la capital de Occidente, se le llama, esa se queda en el lado de la península itálica. Entonces se divide en dos Roma, con dos capitales. La de Occidente tuvo un periodo de tiempo más corto. La capital de Occidente vivió poco tiempo, y la capital de Oriente fue la que sobrevivió hasta el año 495 después de Cristo, cuando fue tomada por los otomanos y que se convierte en lo que hoy conocemos como Turquía. Así termina también el imperio de Occidente, cuando es invadida por los bárbaros, porque los bárbaros eran pueblos que habían estado sometidos por los romanos y que los habían descuidado y los habían tratado, pero muy mal, los habían tenido viviendo en condiciones infrahumanas. Los romanos tomaban a los hijos de los jefes de esas poblaciones, o si eran reyes de esos lugares, tomaba a sus hijos y se los llevaba para Roma, y los hacía vivir en palacios, y los hacía educarse como romanos, y les daban un trato excelente, y los instruían en el uso de las armas, en la literatura, en las ciencias, es decir, que recibían una buena educación. Pero cuando sus padres en aquellos territorios que estaban dominados por los romanos se sublevaban, eran rehenes realmente a quienes les podían cortar la cabeza. Si te sublevas, aquí tengo a tu hija, aquí tengo a tu hijo, y verás lo que les va a pasar. Entonces realmente esos y esas jóvenes que estaban en Roma eran rehenes. Cuando los bárbaros logran liberarse, invaden Roma, y Roma fue saqueada por el rey Alarico, y más adelante Odoacro, que era un jefe de las tropas mercenarias, se autoproclama rey
de Italia. Y ahí principia a nacer otra dinastía de reyes, pero en otra época. Y ahí termina el Imperio Romano. Y ahí termina también la producción del derecho romano. Viene otra época totalmente diferente. Y más adelante, Italia se proclama república y terminan las monarquías para convertirse en repúblicas con un presidente y un senado. Es importante ver además, vamos a ver, voy a buscarles aquí, lo tengo cerca, vamos a ver. Las dinastías del poder imperial. En las dinastías del poder imperial fueron 4 dinastías en las que sí se transmitió el poder por efecto del parentesco. La primera es la de Julio Claudio, del año 31 a.C. al 68, con Augusto, que fue el primer emperador, llamado también Octavio, ¿se recuerdan? Después, su hijo adoptivo Tiberio, su sobrino, el sobrino de Tiberio, Calígula. Calígula hacía que los grandes adinerados del pueblo romano le otorgaban testamento, dejándolo a él como heredero. Y cuando ya estaba el testamento autorizado, los mandaba envenenar para quedarse con su riqueza. De esta manera, Calígula acumuló una riqueza incalculable. Cuando asesinaron a Claudio, cuando asesinaron a Calígula, él ya había mandado asesinar a todos los herederos, a todos sus primos, a sus hermanos, a cualquiera que podía seguirle en la línea de sucesión. Calígula ya los había mandado asesinar. Se quedó Claudio, porque Claudio era enfermo, nunca le pusieron atención, casi no lo mostraban al público, no participaba de los actos de los emperadores, era muy raro, y si participaba con la cabeza tapado, porque tenía problemas neurológicos en la periferia, ya que tartamudeaba, babeaba, movía y doblaba la cabeza, y tenía movimientos en las manos. Entonces nunca le hicieron caso. Sin embargo, pues sus preceptores le enseñaron la historia de Roma, aprendió griego, latín, y cuando tuvo que dar discursos como emperador, no tartamudeaba. Pero cuando asesinaron a Calígula, porque ya no aguantaban los crímenes que había cometido Calígula, encontraron escondido detrás de una cortina a Claudio. Y como era el único pariente que quedaba de la dinastía de los Claudios, el pueblo lo proclamó emperador. Y él pensó que cuando lo había el pueblo levantado y sacado de su escondite, era para matarlo, pero fue para proclamarlo emperador. Y estuvo más de 20 años, todo el tiempo, hasta que lo mandó a matar Nerón. Y Nerón era el que seguía en la línea de sucesión, pero había más personas que seguían en la línea de sucesión. Pero Nerón mandó a matar hasta su madre, que se llamaba Agripina. Nerón mató a todos, y en las investigaciones que hay sobre, por ejemplo, en la historia de Suetonio, eso, todo lo que estoy platicando no está en el texto, Tampoco lo voy a preguntar en el examen, que son cuestiones que nos dan una cultura general respecto de cómo era ese imperio. Entonces,
Nerón se vestía de traje de actor de teatro y convocaba al teatro para que le oyeran sus... tocaba, pero sí mandaba matar a cualquier persona que se ponía en su camino por cualquier cuestión. Fue el que mandó incendiar Roma por placer y estuvo, perdón, voy a recoger un lapicero que boté. Y fíjense que se sentó en una torre alta que había en Roma que se llamaba la Torre de Mecenas. Ahí se sentó a ver la grandiosidad de las llamas del incendio de Roma. Y ese incendio duró 7 noches y 6 días. Y después mandó a saquear y quedarse con todo lo que habían abandonado y lo que no se quemó de los romanos. Y finalmente el pueblo se enfureció tanto con las arbitrariedades de Nerón que terminó un grupo del ejército, terminó por su base y lo principiaron a buscar para matarlo, y finalmente se fue a refundir a unos lugares tan inhóspitos que tuvo que arrastrarse entre las espinas para poder llegar a una casita que le ofrecieron de refugio, pero cuando él vio que los ejércitos andaban ya cerca, entonces se quitó la vida. Y esta fue la primera dinastía de los Claudios. Después, las dinastías sí están en la página 25. Está la dinastía Flavia, en donde estuvo el emperador Vespasiano, el emperador Tito y el emperador Domiciano. Luego está la dinastía de los Antoninos. Ahí está el emperador Nerva, Trajano, o Traiano, le dicen mucho también. Trajano, Adriano, Antonino, está Marco Aurelio y Cómodo. Cómodo es el que sale en la película del Gladiador, ¿se recuerdan? Y luego en la dinastía de los Severos está Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. La dinastía de los Severos fue forjada por la esposa de Septimio Severo, que cuando Septimio Severo llegó al trono, ella decidió que tenía que haber una dinastía de los Severos, y no fue una romana, era una princesa siria con la que había contraído matrimonio Septimio Severo, y era una princesa que era despreciada por las romanas, que era discriminada por las romanas, porque no era una romana, era una princesa siria que se llamaba Julia. Y ella fue la que forjó la dinastía de los Severos. Y ahí termina el imperio romano. Y de las dinastías, de las 4 dinastías, hay 7 césares. En Roma fueron 12 césares los que ejercieron el poder. Y bueno, hay algunos estudiantes que tienen problema con su conexión, pero no depende de mí. Realmente no depende de mí que ellos tengan una conexión clara, porque si de mí dependiera, yo con muchísimo gusto lo solucionaría, pero realmente debe ser su internet o algún asunto de esa naturaleza, y yo realmente lo siento mucho. De todas maneras, la clase ha terminado. Tengo que atender a la siguiente sección y me despido por hoy de ustedes.
nos estaríamos viendo el próximo martes. Erika, adelante. Licenciada, buenas noches. Solo una última consulta, perdone. Cuando estábamos leyendo el libro, usted hizo la mención respecto a 12 Césares. Sin embargo, estaba viendo que son más. Entonces, no sé, ahí me perdí un poco con esa información que compartió, disculpe. Pero en relación con las dinastías. No, de hecho lo mencionó antes de los 12 Césares, entonces me quedé pensando porque ahorita cabal que estaba compartiendo de las dinastías veo que son más, entonces me quedó esa duda. No, pero es que no todos son Césares los de las dinastías. En las dinastías, vamos a ver ahí, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, hay 18 emperadores. Pero de esos 18 emperadores, solo 7 tienen la categoría de Césares, que es Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano, porque los demás no son Césares. Y los 12 Césares, según la historia del romano Suetonio, fue Julio César, Octavio, Tiberio, Claudio, Nerón, Servio Galba, Servio Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. ¿Queda claro, Eric? Sí, ahorita ya les puse ahí una ceñita para saber. Muchas gracias, licenciada. Bueno, a la orden. ¿Alguna otra consulta? ¿O alguna otra duda, por favor? No, licenciada, todo claro. Muy bien. Entonces, les deseo muy feliz noche. Feliz noche, gracias. Licenciada, buenas noches.